Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal favorito, donde la novela turca es la reina. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, dos actores que han robado nuestros corazones con su talento y su carisma, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Como ya vieron en el título, hoy vamos a desentrañar un secreto. Sí, un secreto. Pero no se me alarmen, no es nada escandaloso ni negativo, al contrario. Es algo que Engin Akyürek al parecer, reveló sobre Tuba Büyüküstün y que nos da una perspectiva mucho más profunda y humana de esta maravillosa actriz. Prepárense para un viaje a través de sus carreras, su amistad y ese pequeño gran secreto que los une. Antes de empezar, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí, o si ya nos ven pero todavía no se han suscrito, este es el momento perfecto. Denle clic al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayendo las últimas noticias, los mejores análisis y los chismes más jugosos del mundo de las telenovelas turcas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Son lo máximo. Ahora sí, vamos al grano. Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco e internacional. Ambos son actores de renombre con una trayectoria impecable y un talento innegable. Pero más allá de sus logros profesionales, existe una conexión especial entre ellos, una amistad que se forjó a lo largo de los años y que ha sido testigo de sus éxitos y desafíos. Su colaboración más memorable sin duda fue en la serie Kara para Aşk, donde interpretaron a Ömer Demir, un policía incorruptible, y Elif Denayse, una diseñadora de joyas que se ve envuelta en una trama de corrupción y asesinato. La química entre Engin y Tuba era palpable en cada escena, transmitiendo una intensidad y una emoción que cautivó a audiencias de todo el mundo. La serie fue un éxito rotundo, consolidando aún más sus carreras y demostrando su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional profundo. Pero su historia no empieza ni termina ahí. Ambos han participado en otros proyectos de manera individual, demostrando su versatilidad y su talento para interpretar una amplia gama de personajes. Engin Akyürek, por ejemplo, ha protagonizado series como Fatma Gül'ün Suçu, donde interpretó a Kerim, un hombre atormentado por un error del pasado, y Sefirin Kazeta, donde dio vida a Sankar, un hombre apasionado y orgulloso. Tuba Büyüküstün, por su parte, ha brillado en series como Así, donde interpretó a una joven fuerte e independiente que lucha por preservar las tierras de su familia, y Cesur Güzel, donde encarnó a Swan, una mujer inteligente y decidida que se enamora del hombre que busca vengar la muerte de su padre. Más allá de sus roles en la pantalla, Engin y Tuba son conocidos por su profesionalismo, su dedicación y su humildad. Ambos son actores muy respetados en la industria y admirados por sus fans. Se dice que son personas reservadas y discretas, que prefieren mantener su vida privada alejada de los reflectores. Pero a pesar de su perfil bajo, siempre han mostrado un gran cariño y respeto mutuo, tanto en entrevistas como en eventos públicos. Y es aquí donde llegamos al meollo del asunto, al secreto que, según se dice, Engin Akyürek reveló sobre Tuba Büyüküstün. Y es que, según algunas fuentes y entrevistas antiguas, Engin comentó que Tuba tiene una capacidad asombrosa para conectar con sus personajes a un nivel muy profundo. No es solo que Tuba interpreta un papel, sino que lo vive, lo siente, se convierte en él. Engin ha dicho que ha presenciado cómo Tuba se transforma completamente cuando está en el set, cómo su mirada cambia, cómo su voz se modula, cómo cada gesto, cada movimiento se vuelve auténtico y creíble. Esto, que puede sonar como algo obvio para un actor, en realidad es mucho más profundo. Engin ha insinuado que Tuba tiene una especie de empatía especial, una habilidad para meterse en la piel de sus personajes y comprender sus motivaciones, sus miedos, sus sueños. No se trata solo de memorizar líneas y seguir indicaciones del director, sino de entender la esencia del personaje y transmitirla de manera genuina al público. Esta revelación, aunque no sea un escándalo ni una bomba sensacionalista, nos da una nueva perspectiva sobre el talento de Tuba Büyüküstün. Nos permite entender por qué sus interpretaciones son tan convincentes, por qué nos emocionan tanto, por qué nos hacen creer en cada personaje que encarna. Es porque Tuba no solo actúa, sino que vive la historia, siente las emociones y se entrega por completo a su papel. Y esto, mis queridos amigos, es lo que la convierte en una actriz excepcional. Es lo que la distingue de otros actores y lo que la ha catapultado al estrellato. Es su capacidad para conectar con sus personajes a un nivel tan profundo que nos hace creer que son reales,
que tienen una historia que contar y que merecen ser escuchados. Además, esta cualidad de Tuba, esa empatía profunda que menciona Engin, seguramente influye en su relación con sus compañeros de trabajo. Es probable que esa capacidad para conectar con los demás se extienda más allá de la pantalla, creando un ambiente de confianza y colaboración en el set. No es difícil imaginar que trabajar con Tuba es una experiencia enriquecedora, no solo por su talento y profesionalismo, sino también por su humanidad y su capacidad para conectar con los demás a un nivel emocional. Por supuesto, esta revelación de Engin Akyurek sobre Tuba Büyüküstün no es la única explicación de su éxito. Ambos son actores talentosos, trabajadores y dedicados que han sabido elegir bien sus proyectos y construir una carrera sólida y respetada. Pero si nos da una pista sobre uno de los ingredientes secretos de su éxito, una cualidad que los distingue de otros actores y que los convierte en figuras únicas e irrepetibles en el mundo del entretenimiento turco. En resumen, hoy hemos hablado de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, dos estrellas del firmamento turco que han conquistado nuestros corazones con su talento y su carisma. Hemos repasado sus carreras, su colaboración en Kara para Aşk, y hemos descubierto, gracias a una supuesta revelación de Engin, la capacidad especial de Tuba para conectar con sus personajes a un nivel emocional profundo. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir con ustedes mi pasión por las telenovelas turcas y descubrir juntos los secretos y las curiosidades de este fascinante mundo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta revelación de Engin sobre Tuba? ¿Creen que esta capacidad para conectar con sus personajes es lo que la hace una actriz tan especial? ¿Cuál es su serie o personaje favorito de Engin y Tuba? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden que sus comentarios y sugerencias son los que hacen que este canal siga creciendo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a llevar el amor por las telenovelas turcas a todos los rincones del mundo. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y por ser los mejores fans del mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Asterisco, 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 asterisco. Pero, esperen. Que la historia de Engin y Tuba es mucho más rica de lo que podemos resumir en unos pocos minutos. Para entender realmente el impacto de su trabajo y la profundidad de esta conexión que Engin revela, necesitamos sumergirnos un poco más en sus trayectorias individuales, en los desafíos que enfrentaron y en cómo, a pesar de la fama y el reconocimiento, han logrado mantener la humildad y la cercanía que los caracterizan. Comencemos con Engin Akyurek. ¡Ay, Engin! Ese hombre de mirada profunda y sonrisa enigmática que nos ha hecho suspirar a todas. Su camino hacia el estrellato no fue precisamente un cuento de hadas. Si bien es cierto que ganó el programa Estrellas de Turquía en 2004, ese fue solo el primer paso de un largo recorrido. Él no se conformó con la fama instantánea. Engin decidió formarse como actor, estudiar historia en la Universidad de Ankara, y perfeccionar su arte antes de lanzarse de lleno a la actuación. Y qué buena decisión tomó. Su debut en la serie Yaban Damat fue prometedor, pero fue su papel como Kerim en Fatmagulun Suku-Ne el que lo catapultó a la fama internacional. Esta serie, que aborda el tema de la violación y sus secuelas, fue un hito en la televisión turca y generó un debate importante sobre la justicia y la moralidad. Engin, con su interpretación sensible y conmovedora de Kerim, logró conectar con el público a un nivel muy profundo. Nos hizo sentir su dolor, su culpa, su lucha por redimirse. Y es que como actor, Engin tiene una habilidad increíble para transmitir emociones complejas sin necesidad de recurrir a grandes gestos o diálogos exagerados. Su mirada, su silencio, su lenguaje corporal, todo habla. Después de Fatmagul, Engin continuó sorprendiéndonos con su versatilidad. En Kara para Aşk, como el policía Ömer, demostró que también podía ser un héroe de acción, un hombre apasionado y valiente que lucha por la justicia y el amor. Y en Sefirin Kazeta nos regaló una interpretación visceral y atormentada de Sankar, un hombre consumido por el orgullo y el amor no correspondido. Cada uno de estos personajes es diferente, pero todos tienen en común la marca personal de Engin, una profundidad emocional, una autenticidad que nos hace creer en sus historias y sufrir con ellos. Y ahora hablemos de Tuba Büyüküstün. Ah, Tuba. Esa belleza serena y enigmática que nos ha cautivado con su elegancia y su talento.
Tuba, a diferencia de Engin, comenzó su carrera como modelo publicitaria. Su belleza natural y su fotogenia la convirtieron rápidamente en una de las caras más solicitadas en Turquía. Pero Tuba no se conformó con ser solo una cara bonita. Ella quería más, quería contar historias, quería conectar con el público a un nivel más profundo. Su debut como actriz fue en la serie Sultan Makam, pero fue su papel como Faileys en la serie Ilamurlar Altında el que la consagró como una estrella. Luego vino Así, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial y que la catapultó a la fama internacional. En Así, Tuba interpretó a una joven fuerte e independiente que lucha por preservar las tierras de su familia. Su personaje era valiente, testarudo, apasionado, una mujer moderna que desafiaba las convenciones sociales y luchaba por sus ideales. Después de Así, Tuba continuó demostrando su versatilidad en series como Gönül, donde interpretó a una gitana con una voz prodigiosa, y Cesur Güzel, donde encarnó a Swan, una mujer inteligente y decidida que se enamora del hombre que busca vengar la muerte de su padre. Al igual que Engin, Tuba tiene una habilidad increíble para transformarse en cada personaje que interpreta. Su mirada, su voz, su lenguaje corporal, todo cambia. Y es que, como bien dice Engin, Tuba tiene una capacidad asombrosa para conectar con sus personajes a un nivel muy profundo. Pero, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el secreto de su éxito? ¿Cómo logra Tuba meterse en la piel de sus personajes y transmitir sus emociones de manera tan genuina? Yo creo que la clave está en su empatía, en su capacidad para comprender a los demás, para ponerse en su lugar y sentir lo que ellos sienten. Tuba no juzga a sus personajes, no los idealiza, no los caricaturiza. Ella los acepta tal como son, con sus virtudes y sus defectos, con sus sueños y sus miedos. Y al hacerlo, logra darles vida, hacerlos reales, hacerlos creíbles. Además, creo que Tuba es una actriz muy intuitiva, que confía en sus instintos y que no tiene miedo de arriesgarse. Ella no se limita a seguir las indicaciones del director o a repetir las líneas del guión. Ella va más allá, busca la verdad del personaje, explora sus motivaciones, profundiza en sus emociones. Y al hacerlo, logra crear interpretaciones únicas y memorables. Y volviendo a Engin, es importante destacar que su observación sobre la capacidad de Tuba para conectar con sus personajes no es solo una opinión personal. Es algo que muchos críticos y colegas han señalado a lo largo de los años. Se dice que Tuba es una actriz muy dedicada, que se prepara a fondo para cada papel, que investiga, que lee, que habla con personas que han vivido experiencias similares a las de sus personajes. Ella no se toma su trabajo a la ligera, lo considera una responsabilidad, una oportunidad para contar historias importantes y para conectar con el público a un nivel emocional. Además, la amistad entre Engin y Tuba es un ingrediente clave en su éxito en Kara para Aşk. La confianza y el respeto mutuo que se tienen se traducen en una química palpable en la pantalla. No es casualidad que sus escenas juntos sean las más emotivas y convincentes de la serie. Se nota que disfrutan trabajando juntos, que se apoyan, que se inspiran mutuamente. Y eso, mis queridos amigos, es algo que no se puede fingir. En conclusión, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün son dos de los actores más talentosos y carismáticos de Turquía. Su éxito no es fruto de la casualidad, sino del trabajo duro, la dedicación, la pasión y el talento. Y la revelación de Engin sobre la capacidad de Tuba para conectar con sus personajes a un nivel emocional profundo nos da una nueva perspectiva sobre su arte y nos permite entender por qué sus interpretaciones son tan convincentes y emocionantes. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con la observación de Engin sobre Tuba? ¿Cuál es su escena favorita de Engin y Tuba en Kara para Aşk? ¿Qué otras series o películas de estos dos talentosos actores recomendarían? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y no olviden que sus comentarios y sugerencias son los que hacen que este canal siga creciendo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a llevar el amor por las telenovelas turcas a todos los rincones del mundo. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y por ser los mejores fans del mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Y recuerden, sigan soñando con las telenovelas turcas. Ciao.